Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente. Nos vemos en un episodio más de tu podcast fundamental. Nuevamente, estamos el día de hoy con un invitado muy especial. En lo personal nos conocimos hace 2, 3 años y ha sido una grata sorpresa. Va a ser un podcast en donde hablemos de temas varios, porque a pesar de ser un emprendedor serial, es un joven con un nivel de energía y una calidad humana muy excepcional en mi opinión. Es emprendedor, fundador de varias compañías, consultor de una empresa Gartner enfocada en el crecimiento organizacional, pero sobre todo en el crecimiento del capital humano. Eh, y también su último emprendimiento, pues ya nos platicará, pero Latam Partners, que es una propuesta muy interesante y muy ad hoc al mundo que estamos viviendo en este momento. No voy a platicar mucho, prefiero que él se presente. Bienvenido, Archie. El Gracias, buen Pepe. Sergio Velarde. Bienvenido, Archie. Gracias, Pepe. Bueno, pues como bien lo mencionas, mi nombre es Sergio, pero siempre me han dicho Archie. Y como tú y yo ya somos viejos conocidos, Archie será en esta entrevista. Y para los que no saben, cuando yo nací pelirrojo. Entonces mi madre, muy emocionada, dice, pues ya nació Sergio. Y mi padre, muy fanático a los cómics, voltea y le dice, bueno, pero va a ser Archie. Y dice, no, se llama Sergio. Y mi papá, bueno, pero le decimos Archie. Entonces ya se me quedó el apodo de toda la vida. De hecho, si alguna vez me ves caminando en la calle o alguno de ustedes nos ve caminando en la calle y me gritan Sergio, lo más probable es que no voltee. Pero si me gritan Archie, seguramente voy a voltear. Oye, me imaginé ese momento, de estar ahí en ese debate entre tus papás. Qué padre, gracias primero de que te das el espacio por compartir con nosotros. Estoy muy emocionado porque creo que esta conversación va a transcurrir y a transitar por varias historias, anécdotas muy bonitas que hemos compartido y que nos has compartido. Y en lo personal también creo que es un buen momento como para hablarle a los jóvenes, 100%. hablarle a los jóvenes y mostrarles una cara de una ruta que has transitado tú hacia el hacer empresa, hacia el ser un ser humano de bien, un hijo responsable, en mi opinión, un buen amigo, un buen socio y con todo lo que esto conlleva. Pero bueno, pues vamos a arrancarnos, mi querido Archie. Vamos. Bienvenido. Oye, platícanos, ¿de dónde eres? ¿Cuándo naces? ¿Cómo naces? ¿Cómo fue tu infancia? Claro, la verdad es que me encanta platicar esta parte de mi vida. Eh, Ahora les diré por qué. Pero yo soy hijo de Sergio Velarde. Él es un ingeniero industrial nacido en la Ciudad de México y sus padres, mis abuelos, son de Sinaloa. Son del Salto y de Mazatlán. Cuando ellos se casan, se deciden irse a vivir a la Ciudad de México y ahí es donde nace mi padre y sus hermanos. Y mi padre decide estudiar en una universidad La Salle. Mi padre fue lasallista y al mismo tiempo mi madre es de La Piedad, Michoacán. Entonces mis abuelos son de Michoacán, nace mi madre en La Piedad y mi madre siempre ha sido una mujer, yo le digo cuando me cuenta su historia que es como la Bella en la película de La Bella y la Bestia, en donde está en un pueblito, pero siempre le encanta leer, le encanta descubrir, le encanta conocer nuevas cosas. Pero mi abuelo decidió que pues, no podía salir de estudiar a otro lado, que se tenía que quedar ahí en la ciudad. Entonces mi madre no pudo estudiar en Guadalajara, que es donde tenía una beca para estudiar. Se queda a estudiar en La Piedad y entró a una universidad que es La Salle. Y ellos se conocen en un evento que hay interlasallista, en donde mi padre es como el jefe de grupo de la unidad de mi madre, y ahí se conocen. Empieza su historia de amor, se conocen, mi padre va de la Ciudad de México a visitar la Piedad, Michoacán, se empiezan su noviazgo, y en aquel entonces las carreteras no eran como son ahora. En vez de hacer 4 horas como ahorita hacemos por el Libramiento, bien pavimentado, pues no, eran carreteras libres y se aventaba 6 horas cada 15 días para ir a verla. Entonces yo respeto mucho eso de mi padre y tienen una anécdota muy buena donde un día mi padre le gusta mucho la música, se llevó una estudiantina para llevarle gallo a mi madre.
desde la Ciudad de México, manejando en su coche, la estudiantina atrás en su camioneta, llegan y en la casa de mis abuelos, ese día mi madre se durmió en una parte de atrás de la casa y no escuchó la serenata. Entonces mi padre toca y toca y toca y no salía mi madre. Y de pronto pues llega la hermana mayor de un evento que tenían de mi mamá y le dice, oye, te están trayendo gallo. Y ya por fin salió. Y bueno, el resto es historia. Se casan y hacen su vida en Querétaro. Y ahí es donde yo nazco, en Querétaro. La verdad es que yo crecí en un hogar profundamente feliz, fui muy afortunado, yo siempre le he agradecido a Dios por mi infancia, porque los valores de mis padres no solamente nos los inculcaban verbalmente, sino que los vivían. Entonces yo crecí en un hogar lleno de amor, en un hogar lleno de sencillez dentro del mundo en el que vivimos, en un hogar lleno de las cosas importantes, que era el tiempo de calidad con mis padres, que en ese momento yo no lo sabía, pero cuando fui creciendo, los recuerdos son bellísimos. Mi padre decide emprender y hace una empresa en Querétaro, y mi madre también le gusta mucho el tema del emprendimiento, y ella hace un negocio más pequeño, de una comercializadora de artículos de piel, pewter, como de regalos para la casa, y pone su tienda en la casa para poder estar con nosotros, pero al mismo tiempo trabajar. Mi padre tenía su empresa en Querétaro y pues bueno, yo crezco ahí, soy el mayor de 4, tengo 3 hermanas abajo de mí y pues crecimos en un colegio católico. La verdad es que recuerdo con mucho agrado que mis padres siempre estaban en mis partidos de fútbol. Si no era en uno, él era el otro. Y ahora lo recuerdo con mucho agrado porque pues ahí estaban echándote porras, ¿no? Presentes. Y cuando vas creciendo, pues eso, uno no sabe de los temas económicos. O sea, cuando eres niño no sabes si eres pobre, si eres rico, si tienes o no tienes. Simplemente estás y vives y tal. Entonces eso a mí me marcó muchísimo y se los agradezco profundamente. Y pues así fue mi infancia. La verdad es que muy, muy cercana, muy cariñosa, muy de familia. También muy desapegada a los bienes materiales. Lo que teníamos era, recuerdo en el colegio en el que iba, ya cuando vas creciendo, ¿no? Y empieza la pubertad, pues tus compañeros empiezan a mostrar de que la ropa de marca o las cositas que tienen como para diferenciarse en ese momento de la pubertad, y yo no tenía nada de ropa de marca. O sea, no porque mis padres no me quisieran dar ropa de marca, sino porque no era importante. Una ropa muy linda, muy digna, muy decente, pero yo me empecé a dar cuenta ahí en la pubertad de esas diferencias donde yo decía, ¿pero por qué es importante esto? Y pues bueno, crecí en ese ambiente. La verdad es que un ambiente donde estaba centrado en Dios, centrado en la familia, de mucha entrega, mucho amor, y pues como en todo, pues nada es perfecto, ¿no? Pero lo que sí recuerdo también es que yo no recuerdo a mis padres peleándose. No digo que no lo hayan hecho. Seguramente lo hicieron, o ya me han contado que lo hacían tras puerta cerrada en su cuarto, pero también es algo que yo digo, yo no tengo un recuerdo de mis padres peleándose enfrente de mí. Y eso también lo agradezco mucho. Y pues bueno, esa fue mi infancia. ¿Eres el mayor? ¿Cuántos hermanos son? Soy el mayor de 4. Hoy tengo 34 años. Yo nací en el 90. Y tengo una hermana, Paulina, que le llevo 3 años, que tiene 31 años. Luego Carla, tiene 28 años. Y luego viene el pilonzazo, Mariana. Y Mariana tiene 21 años. Yo a Mariana le llevo 14 años y medio exactos, porque yo soy del 10 de agosto y ella es del 10 de febrero. Y pues ella fue el pilonzazo y la alegría de la casa, ¿no? Fue como la gran alegría ahí cuando ella nació, que ya entraremos en esa parte también. Buenísimo. Oye, ¿y siguen en Querétaro? No. O sea, la familia... Mis padres siguen viviendo en Querétaro, Okay. Ahí tienen su casa, pero todos los hijos salimos de Querétaro. Querétaro tiene un fenómeno muy interesante que al ser una ciudad pequeña en crecimiento, la mayoría de las oportunidades pues estaban fuera. Entonces cada uno de nosotros fue aprovechando esas oportunidades y hoy yo vivo en Guadalajara, Paulina, mi hermana, vive en Madrid, España, Carla en la Ciudad de México y Mariana, mi hermana, también en la Ciudad de México. Entonces pues mis padres ya se quedaron con el nido vacío. Sí, pues suele pasar, ¿no? Parte los hijos van creciendo y bueno, pues toman también su rumbo, su ruta. 100%. Mi madre siempre nos repetía que los hijos son prestados. Que ella se encargaba durante cierta parte de su vida de los hijos, pero siempre recordaba que eran prestados. Y nos lo decía a nosotros. Entonces era muy curioso. Mamá, ¿cómo que soy prestado? ¿Cómo? A ver. Y ella decía, no, pues a ver, ustedes son de Dios y tienen su propio camino.
y yo soy un instrumento de Dios para ayudarles a tener las herramientas adecuadas para que puedan convertir su vocación en vida. Y pues gracias a Dios me tocó mi mamá con esta visión y esta forma de ver la vida que nos lo fue permeando y al día de hoy ha sido algo muy saludable para nuestra relación. Mira, qué interesante. Yo te tengo como en imagen como una persona muy espiritual. Sí. Muy, muy, muy espiritual. Y ahorita que te escucho, pues creo que viene desde el origen en tu familia. Sí. La verdad es que te voy a contar la historia. Yo crezco en el seno de este hogar católico, padres practicantes, y voy a un colegio católico. Entonces, para mí, naturalmente creciendo, la opción natural era el catolicismo. Y me gustaba, porque me gustaba el servir a los demás, el ayudar a los demás, el ver a Dios como mi mejor amigo. Pero puedo decir que ahí crecí en un hogar católico, entonces en ese momento era católico de nacimiento. Pero de pronto, como toda la vida, pues no es color de rosa. Hay circunstancias adversas que te hacen cuestionarte, pues incluso hasta en qué crees. Y a mí ese momento llegó a los 14 años. A los 14 años, desafortunadamente, pues mi padre, por la empresa que tenía y otros temas, pues es acusado de un fraude, es pasado a un parte de sentencia preventiva a una casa de arraigo y posteriormente a la cárcel. Y en México eres culpable hasta demostrar lo contrario. Entonces, vivir en esta burbuja que te estoy platicando de una familia muy unida, muy cercana, muy centrada en el amor, a los 14 años yo tuve la oportunidad de experimentar el sufrimiento a flor de piel. Y ahorita lo llamo oportunidad. En ese momento yo le llamaba, pues con palabras antisonantes, el peor momento de mi vida. Empieza a suceder esto al mismo tiempo que mi madre estaba embarazada de Mariana, mi hermana. Y cuando mi madre va a los doctores, los doctores le recomiendan que aborte. Y mi madre, siendo esta mujer que te platico, de fe, muy trabajadora, muy entrona, dice, pues no voy a abortar. Porque se dieron cuenta que Mariana venía con ciertas dificultades, mi madre ya tenía arriba de 40 años, y ella, muy aferrada a su fe en Dios y a la confianza en sus doctores, dice, no, vamos a tenerla. Y se fueron a la Ciudad de México a tenerla con el mejor equipo de hospital, de doctores. Y ahí hay una serie de eventos que yo les llamo gracia por el tema de Dios, donde se alinearon, porque en el tema del seguro de gastos médicos mayores, el seguro no quería incluir a Mariana, mi hermana, por las letras chiquitas, porque ya venía con una enfermedad predispuesta, tal, y a mi madre le valió corneta independientemente del gasto excesivo que pudiese ser, y dijo, yo quiero que nazca, y que nazca con los mejores doctores y tal. Entonces nos vamos, mi madre tiene a Mariana, el seguro es aprobado el día que nace Mariana, entonces esa fue la primera diosidencia. Mariana, desafortunadamente, pues nace con una hernia de Bordelec, que es un hoyo en el diafragma que hace que todos los órganos del estómago se le vayan al pecho, no permita su correcto desarrollo y por ende otras complicaciones. Entonces ella nace y va directo a quirófano, la operan, 8 horas, pasa un cunero. Y en ese momento, pues yo tenía 14 años, o sea, mi padre estaba siendo acusado de fraude, estaba siendo llevado a la cárcel, mi madre estaba en un hospital lidiándose entre la vida y la muerte por el nacimiento de mi hermana, y ahí es donde yo clamo al cielo y volteo con Dios y le digo, oye, llevo creyendo en ti toda mi vida, he hecho cosas buenas, mi familia ha hecho cosas buenas, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué las dificultades de la vida pues nos golpean? O sea, no nos quieres, no existes, no quieres amor, y empiezo a sacar todas estas cuestiones enojándome contra Dios. Y para los jóvenes, porque en un principio decíamos que también esto ojalá esté dirigido a los jóvenes y muchos jóvenes lo escuchen, pues a veces no entendemos las dificultades y las circunstancias de la vida, y sobre todo cuando nos suceden en una etapa temprana donde todavía no tenemos bien definido quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestras herramientas, y posteriormente, pues oye, buscas un culpable. A los 14 años mi culpable era Dios. Y yo decía, si esto es como tratas a tus amigos, yo no quiero tener nada que ver contigo. Para no hacer la historia un poco más larga, Mariana, mi hermana, nace, entra a quirófano, luego está en terapia intensiva, altos cuidados, y pues tiene que quedarse ahí semanas. Mi madre está con ella, nosotros, Paulina, Carla y yo, estamos al cuidado de mis abuelos,
en Querétaro, tratando de seguir nuestra vida normal, y al mismo tiempo mi mamá y la familia de mi papá están lidiando con la circunstancia de mi papá. De vivir en una posición privilegiada económicamente, no digo que hayamos sido millonarios, pero pues nunca nos faltó nada. Empezamos a deshacernos de las cosas que, le iba a decir assets, pensando en inglés, pero de los activos que realmente eran extras para poder sufragar los gastos tanto de la operación de mi mamá y de Mariana, como de los gastos que tenía que ver con el tema de los abogados de mi padre, la defensa de mi padre. Y eso empieza a esta búsqueda de una solución. Cuando a mí pasa esto, siguen pasando las semanas, y yo caigo en algo que se llama vigorexia, que es una adicción al deporte. Generalmente las personas son vigoréxicas o se convierten en vigoréxicas por culto al cuerpo, por vanidad, porque les gusta verse con todos los cuadritos, todos los músculos, entonces hacen ejercicio de más. Yo me convertí en vigoréxico porque el ejercicio era la única manera de escapar de mi realidad. Me dolía tanto mi realidad, y a los 14 años, 15 años, la única manera en la que encontré poderme salir fue con el ejercicio. Entonces empecé a hacer de 6 a 8 horas de ejercicio diarias. Seguí en el colegio, estaba en segundo de secundaria. Y mis maestros, conociendo la realidad familiar, también les agradezco muchísimo porque fueron muy comprensivos. Yo en ese momento pues era totalmente otra persona. Estaba enojado con Dios, enojado con la vida. Como no dormía por las noches porque la cabeza te daba 1000 vueltas tratando de descifrar cómo solucionar el mundo, viendo a tu madre sufrir, viendo a tu padre sufrir, viendo caos en toda la familia, pues no dormía. Entonces empecé a caer en depresión. Y al mismo tiempo me alejé de Dios. Yo dije, si tú me tratas así, yo no quiero nada que ver contigo. Pasan las semanas, Mariana tiene 3 operaciones más. Llega, ahí hubo un par de milagros en donde una noche llegaron los médicos con mi madre y le dijeron, señora, pues se tiene que despedir de su hija porque no la va a librar en la noche. Y pues mi madre nos marca, nos despedimos de mi hermana. Mi madre se despide de mi hermana, pero ella seguía con fe, rezando y pidiendo y tal. Y viene una persona a visitar a mi madre al hospital. Y esta persona lo único que le dice es, vamos a rezar por ti y por tu familia. Y vamos también a rezar por tu marido. Y hasta ahí mi madre pensaba que era una persona como cualquier otra que quiere hacer un servicio a los demás, de vamos a rezar por los enfermos. Pero cuando mencionó el tema de mi padre, dijo, ¿y cómo sabe? Estamos en otra ciudad, aquí nadie nos conoce, o la mayoría de gente no nos conoce, y esta persona también vamos a rezar por su padre. Y dice, mamá, pues vamos. Y aferrada a ese momento de oración, se va la persona, y antes de que amanezca llega el doctor y le dice, milagrosamente su hija está mejorando. Y de ahí todo fue para arriba. No quiere decir que no hubo complicaciones, hubo que hacer muchos tratamientos, terapias y demás, pero Mariana mejoró, salió del hospital, y ahí pues mi madre tuvo muchísimo apoyo tanto de tíos como de amigos que estuvieron con ella en el hospital, y pues ese fue uno de los milagros que hubo ahí, que obviamente en ese momento yo no lo reconocía, porque yo estaba enojado con Dios y yo decía, pues gracias a los doctores. Y curiosamente, pues los doctores decían, pues sí, gracias a nosotros, pero no sabemos cómo se mejoró. Y hasta la fecha, ¿no? Sale Mariana, regresa mi mamá y Mariana a Querétaro, y pues nuestra vida cambia rotundamente. Yo ya empiezo con este tema de la vigorexia, empiezo con este tema de la depresión. Mi madre con 4 hijos, una en situación muy vulnerable y los otros de 14, de 11 y de 8 años, pues tratando de ver y de manejar el tema legal del esposo y de la parte económica de la casa. Pues trata de hacer lo que puede con lo que tiene y lo hace fenomenal. No perfecto, pero lo hace fenomenal porque gracias a eso esfuerzo hoy estamos aquí. Llega y pues mi vida cambia. En vez de salir los fines de semana con mis amigos como usualmente lo hacía, a jugar fútbol y tal, había fines de semana que me tenía que quedar a cuidar a mi hermana, porque mi madre estaba trabajando. Y luego había muchas terapias que ella necesitaba, tanto psicomotrices, como de números, como de muchos temas, que nos teníamos que poner ahí los hermanos, incluso de 8, de 11 y de 14, 15 años, a hacerlas con ella. Entonces, algo que tengo muy marcado es que a mí me dijeron familiares que por la situación de mi padre, yo era ahora el hombre de la casa.
Y en ese momento, cuando mi madre escucha, voltea y me dice, no, tú no eres el hombre de la casa. Tú eres un joven de 14 años que tiene que estudiar y que tiene que cumplir con sus responsabilidades y yo me encargo de lo demás. Pero tú no eres el proveedor. Tienes 14 años, tienes que estudiar y tienes que trabajar cuando te toque. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo a quitarme una carga que ya tenía, ¿no? Pasa el tiempo, el problema de mi padre pues empeora y la situación económica en mi casa cae. En vez de tener lujos, ya teníamos pocas cosas, desde pues cosas a lo mejor muy mundanas, ¿no? De tener la acción en el club, un carrito de golf, el tener 2, 3 coches, pasamos a tener un coche, a no tener acciones en el club, la escuela, pues yo estoy infinitamente agradecido con ellos porque nos dieron la oportunidad de seguir estudiando con una beca, a mí y a mis hermanas, y sobre todo en el entendido de que pues no estábamos siendo buenos estudiantes por las circunstancias que estábamos viendo y nos aguantaron un año a que mejoráramos y tal. Mi madre se da cuenta que estoy depresivo, me trata de llevar con un psicólogo y yo le digo que no. Entonces me lleva un poquito a la fuerza. Voy y el pobre psicólogo pues me empieza a hacer preguntas y pues yo cerrado, negado y pues no, bye. Pero mi madre no se queda ahí. Agarra y le dice, va con un psiquiatra y le dice, esta es la situación de mi hijo, no está durmiendo, está haciendo ejercicio de más, está bajando muchísimo su rendimiento, está muy enojado y no lo está comunicando con nadie. Entonces el psiquiatra le dice, vamos a que duerma, primero, antes que nada. Entonces me dan una receta, a mi madre le dan una receta y todas las noches yo me tomaba un licuado de calcetose en aquel entonces para aguantar el ejercicio del día siguiente, porque yo me paraba a nadar a las 5 de la mañana. Y de nadar me iba a la escuela y luego entrenaba fútbol y luego básquetbol y luego regresaba al gimnasio o a nadar. Entonces me dan el licuado de calcetose con la pastilla para dormir. Y empiezo a dormir y mi perspectiva empieza a cambiar y a mejorar. Yo de broma siempre digo, pues a mí mi mamá me drogaba. Pero bueno, realmente era bajo la supervisión de un psiquiatra y así fue como fue mejorando, ¿no? Empiezo a mejorar el tema de mi sueño. Empiezo a comunicar un poco más, a abrirme un poco más, pero el tiempo sigue pasando y las circunstancias siguen complicando. Termino la secundaria, paso a la prepa y también tengo que decir que Dios me bendijo con unos amigos impresionantes, que me querían por quien era y no por lo que tenía, y unos papás de mis amigos impresionantes, que a pesar de las circunstancias de mi familia, ellos estaban ahí con nosotros, conmigo. Los papás de mis amigos hoy lo reconozco y lo admiro mucho porque pues mi familia no tenía para salir de vacaciones o esos detalles extras, ¿no? En ese momento de la vida. Entonces ellos me invitaban de vacaciones, de que vente con nosotros una semana a la playa. Ay, pues qué detalle, ¿no? Y yo siempre los he considerado pues como mis segundos padres, porque se preocuparon tanto por mí como por mis hermanas, por mi mamá. Un día unos amigos muy queridos de la familia nos regalaban súper. O sea, una tarjeta de Walmart con cierta cantidad de dinero y nos la regalaban. Y otro día el refri lleno. Y había veces que de verdad no, o sea, no había para comer ensalada, carne, arroz, sino que era pues lo que había y lo que podías y lo armabas. Nunca pasamos hambre en el sentido de que no había nada de comer, pero sí muy medido. Y pues bueno, tampoco teníamos ayuda en la casa, entonces yo tuve que aprender junto con mis hermanas a limpiar, barrer, hacer de comer, para ayudar en la casa en todos los pendientes. Entonces entro a la prepa, la circunstancia de mi padre se sigue agravando, después de 4 años de estar en este estira y afloje, pues pasa de la parte de procesados a la parte de sentenciados y ya entra formalmente a la cárcel. Hasta ahí, pues mi relación con mi padre era complicada porque a mí me dolía mucho lo que estaba viviendo. Sin embargo, pues lo íbamos a visitar y lo fui a visitar y empezamos a tener una relación a distancia. A mi padre le dolía muchísimo estar ahí, pero en esos años se encontró un propósito y él ayudaba a la rehabilitación de los demás prisioneros en el Cerezo a través de dar clases. Mi padre fue maestro de matemáticas. Aparte de empresario, daba clases. Y cuando entra ahí para tener un propósito, el director de la prisión le dice, oye, ayúdame a regularizar a la gente. Y empezaba a dar clases de matemáticas, clases de español, y después lo metieron a una compañía de obras de teatro. Entonces mi padre, junto con las personas que estaba ahí, había un director, había otras personas externas que hacían que esto fuera una maravilla,
pues empezaron a hacer obras de teatro. Hicieron Los Miserables. La forma en la que yo primero conocí a Los Miserables fue cuando mi papá interpretaba a Jean Valjean. Y entonces, pues, yo lloraba, ¿no? Mi papá interpretaba el Quijote. Y con toda la gente, y pues obviamente estas obras eran dentro del Cerezo, no eran fuera, ¿no? Y entonces yo empecé a tener una relación con mi padre a través de las visitas que yo tenía con él y pues del teléfono. Y con mi madre, pues ya fui creciendo, pasa prepa, o casi el último año de prepa, y yo seguía alejado de Dios. Y en ese momento, cuando yo estoy alejado de Dios, pues las circunstancias se empiezan a agravar. El tema de Mariana, mi hermana, tiene una recaída. Como tenía unos glóbulos blancos muy bajos, una gripa para nosotros se convertía en una neumonía para ella, y ahora otra vez entrar al hospital. Y ahí tuvo una neumonía muy fuerte. Estábamos muy preocupados porque no sabíamos si esa tercera neumonía que había tenido desde que nació, pues iba a ser la última, porque los doctores la veían muy, muy complicada. El tema de mi padre se complicó también, no solamente porque pasó a sentenciado, sino porque la dirección de la prisión cambió. Y los nuevos directores, el nuevo director ya no creía en la rehabilitación de las personas, creía en el poder y sobre todo, entonces a mi padre lo mandan a la parte de máxima seguridad como si hubiese sido un asesino serial, por envidias, por rencores, por situaciones políticas, y en ese momento yo tenía una novia que me acaba de cortar. Y aparte la situación económica de la familia, y aparte pues mis hermanas sufriendo pues también esto a la par de la familia, yo me convertí como en el hombro de mi madre, en donde ella me contaba mucho lo que sentía, sufría, sobre todo conforme fui creciendo cada vez más, las dificultades que había en la casa, las dificultades financieras, legales, médicas, de salud. Entonces yo me convertí en ese como punching bag de mi familia. Y ahí troné, a los 17 años troné. Y tengo un amigo sacerdote. Este amigo sacerdote fue muy cercano a mi familia, sabía que yo estaba enojado con Dios. ¿A qué te refieres con troné? Pues cuando troné fue un día que todo esto estaba conjugado y este amigo sacerdote siempre me invitaba a jugar fútbol los domingos, porque siempre me ha gustado fútbol, y siempre me recordaba, Dios está ahí para ti, Archie. Y yo lo negaba en el sentido de que yo sigo enojado con él, yo no lo quiero. Entonces, al momento que yo trueno, que es, ya no aguanto el peso de la vida, o sea, de verdad las dificultades se vuelven. Te puedo decir que en ese punto de mi vida yo tenía pensamientos suicidas. Nunca llegué a hacer nada, pero sí llegué a decir, híjole, estoy sufriendo tanto que creo que quitarme la vida es mejor dejar de sufrir. Porque ya estaba en una depresión muy marcada. Cuando llegas a esos puntos ya dices, hijo, o sea, yo hoy volteo hacia atrás y le agradezco a este amigo sacerdote, a mi madre y a la gente que estuvo, que indirectamente, sin saber esto que yo traía en el corazón, yo creo que mi madre lo intuía mucho porque estaba muy encima, pero los demás, sin saberlo, me ayudaron a salir de este bache. Pero en ese punto fue un punto muy bajo. Entonces trueno, y me acuerdo que este sacerdote me había dicho que todos los jueves se exponían al Santísimo, que es Cristo Eucaristía, en una custodia, en un lugar, y que cuando yo quisiera podía ir a hablar con él. Entonces ese día me informan del tema de mi padre, me informan del tema de mi hermana, esa semana corté con mi novia, los temas financieros de pagos de deuda, seguro de gastos médicos, abogados, pleitos familiares, el llanto de mi madre, pues se me juntó. Y yo tenía 17 años, entonces exploto y decido, y que Dios me perdone, pero irle a mentar la madre a Dios. O sea, no era de que Dios ayúdame, era enojadísimo con él, de que ¿cómo puede ser posible que han pasado 4 años, a mis 14, a mis 18, mi padre con esto, mi madre sigue con esto, mi hermana con esto, mi vida cambió 180 grados y sigues atacando? O sea, no te basta con lo que hiciste hace 4 años, sino que cada vez más. Y en ese momento yo voy a esa capilla donde el sacerdote me dijo que estaba, ya había terminado la hora eucarística, ya había salido la gente, pero yo subo y ahí estaba el Santísimo. Y yo le empiezo a reclamar profundamente. Hasta me da emoción otra vez de acordarme de ese momento. Pero le empiezo a reclamar de cómo es posible que mi familia haya sido tan buena, que mi padre esté haciendo apostolado o servicio social dentro de la cárcel ayudando a otras personas, que mi madre siga creyendo en ti a pesar de todo lo que nos has puesto, que mi hermana tal, que mi amiga tal, y la novia... Y empujando bancas. Digo, yo de broma ya ahorita, unos años después... Yo creo que la gente que estaba afuera escuchando dijeron, este compadre trae algo raro,
porque empujaba bancas y empecé a llorar del coraje. Y no sé si te les ha pasado, te ha pasado, Pepe, que cuando dejas de llorar, ya después de llorar así con toda la emoción, estás muy cansado. Yo ya estaba contra el suelo, con el moco tendido ahí trapeando el suelo, y recuerdo perfectamente que me llegó un pensamiento a la cabeza, que todo lo malo que me estaba sucediendo en la vida era un punto negro en una pared blanca, y que yo estaba enfocado en ese punto negro. Y la pared blanca era todo lo bueno que yo tenía, que estaba saliendo en consecuencia de ese punto negro. Entonces, en vez de enfocarme en ese punto negro, empecé a pensar en todo lo que sí tenía. Que había tenido hasta ese momento a mi hermana 4 años, que tengo amigos increíbles, con padres increíbles, que me cuidan, con tíos que me cuidan, que me quieren por lo que soy, que mi padre, gracias a Dios, estaba vivo, a pesar de estar privado de su libertad, y que me quería mucho, y que me aconsejaba, que mis hermanas, gracias a Dios, confiaban en mí, yo confiaba en ellas, y que también tenían amigas muy buenas, que a pesar de la carencia económica que estábamos viviendo, teníamos un techo, teníamos una casa, y empiezo a enfocarme en todo eso. Y en ese momento, del corazón, me nace decir gracias. Ya tirado en el suelo, cansadísimo de no sé cuánto tiempo llorar, con el moco tendido, eso de que no puedes abrir ni los párpados, pero en todo sucedió en mi cabeza, y de pronto digo, gracias. Gracias porque, aunque yo no te haya visto, tú has estado ahí. Y hoy lo entiendo, a mis 17 años. Entonces, ahí fue donde yo digo que me convertí en católico por convicción. Obviamente tuvo que pasar después de eso más tiempo, más experiencias, pero yo crecí en un hogar católico. Durante mucho tiempo negué a Dios por las circunstancias de mi vida, pero después viví una experiencia cercana a Él que yo dije, no puede ser que no existas. Y ahí fue donde ya fui católico por convicción. Y a partir de ese momento, no solo decidí creer en Él, decidí creerle, que es muy distinto. Hay mucha gente que cree en Dios y dice, pues claro, Dios existe, pero lo que dice, pues yo lo hago a mi manera, a mi medida y como sea, ¿no? Pero la otra cosa es creerle, que es hacer vida lo que te dice. Oye, y traigo a colación 2 cosas, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en el Evangelio dicen, bienaventurado los pobres de espíritu, porque serán consolados. Bienaventurado aquel que está privado de su libertad, porque encontrará misericordia. Entonces tú vas escuchando esto y dices, oye, pues si yo lo hago vida y entiendo que todos mis sufrimientos, y también esto es importante, yo no tuve la culpa de mis sufrimientos, yo no hice algo para generar esos sufrimientos, simplemente fueron la vida. Un tercero hizo algo y eso fue lo que nos hizo tener ese sufrimiento. Y ahí entendí que mi sufrimiento tiene un sentido, no es sufrir sin sentido. Y entonces ahí es creerle, y decidí creerle. Entonces entro a mi 3er año de prepa y decido irme a estudiar, o no es estudiar, es un programa que se llama de colaborador, donde te vas y entregas un año de tu vida al servicio de la iglesia, viviendo con una comunidad de sacerdotes en alguna parte de México o el mundo. Entonces yo decido irme por ahí, y terminando la prepa me voy un año a vivir con sacerdotes en Monterrey, a dedicar mi vida al servicio. Ese año me sirvió espectacularmente porque fue una maestría en la vida. Fue el año que me permitió consolidar mi amistad con Dios, mi oración y profundizar. Yo soy una persona sumamente curiosa y racional. Yo no entendía cosas tan sencillas como por qué uno se hinca en la misa, se para y se sienta. ¿Por qué existen 21 ritos diferentes dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué me tengo que confesar? ¿Qué pasa si...? Entonces yo tenía muchísimas... cuando ya regresé al catolicismo, ahora por convicción, ya con una persona mucho más racional, yo dije, quiero entender esto muy bien. No es que esté mal haber nacido en una familia católica y creerlo, pero ahora ya soy como diferente y ahora sí quiero resolver todas estas dudas. Entonces, al vivir dentro de una comunidad de sacerdotes, pues cada comida podía platicar con ellos de mis dudas y ellos me las aclaraban, me daban mucha lectura, entonces podía leer, salía a ser apostolado y demás. Y fue una maestría para la vida porque yo no sabía lo que iba a tocar. En esos momentos, pues ya termino mi año, muy agradecido con Dios, regreso y mi familia no tenía dinero para que yo pudiera estudiar en una escuela, en una universidad privada. Era la opción de la pública, que la verdad en Querétaro hay una muy buena universidad pública o 2 muy buenas universidades públicas, pero yo quería estudiar en la privada.
Entonces, el amigo sacerdote me dice, yo te ayudo, pero vas a tener beca deportiva y juega fútbol. Entonces yo, va, hago mis pruebas, está haciendo una universidad católica, hago mis pruebas, me dicen, oye, pues sí tienes la materia para darte beca, y el amigo sacerdote intercedió por mí con el rector, le dijo, a ver, este es un chavalazo, y te va a jugar muy bien fútbol, y te va a hacer muy bien a la universidad, y la universidad decidió otorgarme una beca, ¿no? Entonces yo entro a mi etapa universitaria, y en esa etapa universitaria, pues yo entro a la universidad estudiando, trabajando y jugando fútbol. A la par mi madre me dice, Archie, estoy muy cansada de llevar todo lo de tu papá, todo lo de Mariana, necesito tu ayuda. Ahora sí necesito tu ayuda. Ya no tienes 14 años, ya tienes 19 años, necesito tu ayuda. Y yo le dije que sí. Entonces, no solamente era trabajar, estudiar, y jugar fútbol, sino también era empezar a conocer del sistema legal en México para poder coordinar las actividades con los abogados, poder recoger los escritos, entenderlos, meter mociones, tener una firma autorizada, visitar a mi padre, ya no en carácter solamente de familia, sino en carácter también de profesional, de ver el tema legal. Y ahí es donde empiezo a desarrollar pues esta vida, ¿no? En donde, para no hacerles ya la historia tan larga, Mariana, mi hermana, gracias a Dios, pues ha tenido sus altos y bajos y hoy está súper bien. De hecho, estudia música y le fascina. Mi padre estuvo 14 años privado de su libertad, de mis 14 a mis 28. Y cuando yo fui creciendo, yo fui siendo el apoyo de mi familia y de mi madre, porque yo lo decidí. O sea, la verdad es que mi madre nunca me lo pidió, de que tienes que ser el hombre de la casa o el sustento. Yo lo decidí y humanamente me costaba, porque pues yo trabajaba y ayudaba económicamente a mi casa. Mi madre también trabajaba y entre los dos apoquinábamos y ayudábamos tanto para las escuelas de mis hermanas, como para la comida, como para los seguros, como para la gasolina, como para los gastos legales y demás. Y yo veía a mis amigos, y mis amigos iban creciendo, iban ahorrando dinero para el anillo de la novia, iban ahorrando dinero para cambiar su coche, para comprar su primer departamento. Y yo volteaba nuevamente con Dios y le decía, ¿ya a mí cuándo? O sea, ya tengo 27, 28 años, ¿ya a mí cuándo? Pero la diferencia entre esos momentos y los momentos anteriores es que ahora confiaba en él. Yo decía, Señor, humanamente sí me cuesta, pero yo a ti te creo. Entonces, yo sé que si me remonto nuevamente al Antiguo Testamento o a la Biblia, pues hay muchas historias donde pasan mucho tiempo antes de que el Señor actúe de manera favorable hacia los deseos del corazón, ¿no? El pueblo de Egipto. Oye, pues el pueblo de Egipto tardó 300 años en ser liberado y luego tardó 40 años en que Moisés los llevara atravesando un desierto. Entonces, bueno, pues 14. Digo, en ese momento yo no sabía, pero pues eran 14, ¿no? Y conforme yo fui creciendo en la universidad y ayudando a mi madre y haciendo esto, fui teniendo trabajos, y trabajos muy buenos. Trabajé para la universidad, porque pues me gustaba trabajar en donde estudiaba, porque en ese momento no tenía un coche para movilizarme, entonces me quedaba ahí todo el día trabajando en atención preuniversitaria. Yo recibía a los nuevos alumnos y les vendía a la universidad y les platicaba de los programas y demás, que eso me ayudó muchísimo a tener esta vena de vendedor y este entendimiento mejor de la gente. Estudié ingeniería industrial y luego trabajé como ingeniero industrial en una empresa que se llama Costal Mexicana, una manufacturera alemana que se dedica a hacer productos de coches para marcas alemanas de alta gama, y no me gustaba. O sea, no solamente no me gustaba porque me pagaban como becario y mis necesidades eran mayores, sino que no me gustaba mi trabajo de ingeniero. Las materias que más me gustaron fueron las de dirección y desarrollo de capital humano. Pero bueno, trabajé ahí, me salgo y descubro que el ser ingeniero industrial soy bueno, me gustan los tiempos y movimientos, soy bueno para la matemática, la física, pero lo que más me gusta es el tema del desarrollo de capital humano. Entonces tengo una crisis tremenda en donde digo, oye, ¿por qué estudié esto? O sea, sí me ayuda muchísimo a la agilidad mental, a los procesos mentales, a poder estructurar. Y en mi último año de carrera tuve un mentor, que fue un profesor de la universidad, que me dijo, oye, Archie, ¿por qué no te vienes a estudiar
a un programa que se llama The Phoenix Institute, que está en la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos, y está en Viena, Austria, en donde te vas a estudiar en los veranos y vas aprendiendo de humanidades, vas aprendiendo de la belleza, vas aprendiendo del bien, vas aprendiendo de la verdad, vas aprendiendo de la historia de pensamiento, de la lógica. Y yo digo, oye, soy ingeniero, pero pues eso de qué me va a servir. Me dice, te va a enseñar a pensar y te va a dar un sentido y vas a encontrar un propósito. Y yo le creí. Y le dije, oye, pero no tengo dinero para irme a estudiar a la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos, y tampoco para irme a Austria a estudiar en un programa de esta naturaleza. Porque en ese momento, pues aunque era un programa de verano, era un programa pues caro, ¿no? Y todo el dinero que yo tenía lo invertía en mi familia y poco en mí. Entonces me decía, aplica una beca. Y pues me dieron una beca. Y luego no fue la beca completa. Me dijo, consigue el dinero. Y pues ahí voy y me meto con los papás de mis amigos empresarios y con empresarios conocidos y les digo, oye, tengo esta oportunidad, ¿me ayudas? Y ahí hubo quienes me ayudaron y me dijeron, sí, a cambio de chamba. Cuando tú regreses, tú me des un curso para mis empleados, tú me des un curso en tu empresa, en mi empresa, tú me das un taller para que... Dije, claro que sí. Y gracias a Dios y a la generosidad de estas personas, pude pagarlo. Y luego tuve un último reto. En el trabajo en el que estaba, hablé con el dueño y me dijo, como tu amigo te digo, ve y toma esa oportunidad. Pero como tu empleador te digo, no te voy a poder aguantar 3 meses. Entonces tú decide. Y le dije, pues me voy. Entonces me fui sin chamba, me fui con dinero y una promesa de aprender para poder devolvérselo a empresas. Y me fui. Entonces agarro, me voy, estudio un programa espectacular, unos profesores que a la fecha han marcado mi vida. Empiezo a ver este lado de las humanidades, conjugado con el tema del capital humano, y empiezo a resolver preguntas, pero al mismo tiempo vienen saliendo más. Y la pregunta principal que yo traía es, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y muchos jóvenes tienen esa pregunta en etapa universitaria o saliendo de la universidad, es, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes, sí, claro. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque una cosa es para lo que soy bueno, otra cosa es lo que me gusta, y en mi caso, al ser creyente, y otra cosa es lo que Dios me pide. Y quiero que se conjuguen de manera natural para yo poder hacer un plan de vida que vaya alineado mi parte profesional con mi parte personal, con mi... Entonces, ahí estaba yo esa pregunta, y la respuesta fue clara. Archie, tú no puedes hacer algo que no sirva a los demás con tus cualidades. Tú lo que hagas, porque no apareció de que sé esto, tú lo que hagas, tienes que poner todos tus servicios, tus cualidades, tus dones al servicio de los demás. Entonces yo regreso de esto, empiezo a implementar los cursos a estas empresas y de ahí me nace un amor profundo por el dar clases. Yo digo, me gusta muchísimo dar clases, soy bueno, tengo el conocimiento, pero desafortunadamente en este país la educación es muy mal pagada. Y para las necesidades que yo tenía con mi familia, conmigo mismo, tal, decía, está canijo. De verdad admiro muchísimo a los buenos profesores, porque son de vocación. Son gente que sí, de verdad, se muere en la línea por cambiar este país a través de la educación. Entonces yo entro a un trabajo como director de liderazgo y excelencia en la universidad de la cual egresé, y empiezo a coordinar programas de liderazgo y excelencia. Programas extracurriculares enfocados en temas empresariales, en temas culturales, en temas políticos, en temas de tecnología, en donde los alumnos podían conjugar su carrera con una especialidad en estos temas. Entonces empiezo a conocer muchísima gente, empiezo a conocer y a dar clases, me encanta, pero llega un punto donde, y aquí vamos a la parte de emprendedor, donde a mí la necesidad me volvió emprendedor. La necesidad en cuanto a las necesidades de la familia, la necesidad económica, la necesidad de crecimiento, la necesidad de proyecto de vida. Yo veía muchas cosas y veía, en esta carrera que estoy persiguiendo como maestro, como director de programa de liderazgo, yo decía, me fascina lo que hago, pero no se conjunta con mi proyecto de vida.
Y para muchas personas puede ser que sí lo haga, pero para mí no lo hacía. Yo veía a mis hermanas, yo veía a mi madre, yo desde los 18 años sabía que me iba a casar, todavía no sabía con quién, pero yo sabía que mi vocación era el matrimonio. Entonces yo decía, me voy a casar y yo quiero tener la flexibilidad que mis padres tuvieron de poder ir a mis juegos de fútbol. Y en este trabajo es imposible. Y como ir pensando y ir armando, entonces digo, me voy a meter al mundo de la consultoría. Me salgo de ahí, porque ¿qué es el mundo de la consultoría? Sino dar clases sobre un tema, ayudar a implementar a empresas. Entonces yo digo, me voy a meter al mundo de la consultoría, porque ahí es donde puedo hacer esto que estoy haciendo en la universidad de manera empresarial, ya no en el plano educativo. Entonces me salgo, empiezo a trabajar para una consultoría, aprendo muchísimo y siempre traía una pregunta. Oye, ¿por qué las consultorías se enfocan en las empresas AAA? Y la respuesta siempre fue la misma. Porque nos cuestan el mismo tiempo y nos pagan nos pagan 10 veces más que una pyme. Entonces yo digo, oye, ¿por qué no hace algo para las pymes? Entonces les agradezco mucho su tiempo, su conocimiento. Me salgo y abro una empresa. Esa no fue mi primera empresa. Tuve otras que no he contado, pero con un amigo durante la etapa universitaria compramos unos terrenos que donde íbamos a desarrollar y de pronto llegó un desarrollador más grande en el terreno vecino y nos dijo, les compro y les doy el 25% y váyanse de aquí porque esta es mi zona. Pues bueno, le dimos vuelta muy rápido a ese negocio, pero no fue una empresa, fue un negocio muy bien llevado y con eso hicimos otras cosas. El concepto de Rappi lo empezamos en la universidad, pero antes de que existiera Rappi, pusimos una bodega, arrendamos unas motos y en coche nos íbamos repartiendo en la noche lo que hacía falta para las fiestas, botana, comidas, y pues fue tan desgastante porque no dormíamos, porque estudiábamos, entrenábamos y posteriormente en las tardes, noches trabajábamos. Nosotros éramos los que manejaban los coches y las motos porque nos dimos cuenta que nos robaban cuando pagan en efectivo, que duramos con ese proyecto como 8 meses, se llamaba Pídete, y pues terminamos vendiéndolo, traspasándolo, porque no podíamos con nuestra vida. Pero bueno, la primera empresa formal que fundo ya es esta empresa de consultoría. Profe, te voy a hacer un paréntesis ahí. Me parece esta parte de los 14 años a los 28, una etapa de mucho crecimiento, de mucha formación. Sí. De lo que... gran adversidad. Me estaba imaginando 6 historias. ¿Por qué razón? Porque tu papá, viviendo su propia situación y viendo un panorama desde la situación que estaba viviendo. Tu mamá igual. Tú igual. Tus hermanas. Tus abuelos. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. O sea, recuerdo una película que mostraba como que el mismo evento visto desde los diferentes actores. Y ahora que lo mencionas es espectacular. Tengo una anécdota sobre ese punto. De mis 14, 15 a mis 25 años, yo no lloré. Yo, al vivir con mi familia, con 4 mujeres, me creé la idea de que yo debería ser fuerte para ellas y que si a mí me veían sufrir, era una piedrita más que tenían que cargar ellas. Entonces yo con ellas platicaba, ¿no? Y de pronto, mi hermana Paulina, que ella es psicóloga, tiene maestría en humanidades y está haciendo el doctorado en humanidades, la más inteligente de la familia, me dice, Archie, te quiero regalar un retiro. Y este es un retiro de sanación del Espíritu Santo. Y yo, bueno, pues gracias. Porque tenía un proyecto importante en 6 meses y me dijo, no puedes tomarlo si no vas primero a este retiro, porque tienes que sanar. Yo decía, no, pues yo estoy a todo dar, ¿yo qué voy a sanar? Y mira qué bien estoy. Voy al retiro y en pocas palabras me doy cuenta de las heridas que yo tenía por estos sucesos que les acabo de contar, que en vez de trabajarlos, yo nada más les ponía un muro de concreto para no sentirlo, para no verlo, para seguir adelante con mi vida. Y tiempo después entendí que era el mecanismo psicológico que yo estaba utilizando para sobrevivir y seguir adelante.
pero que ya en los 25 años estaba en un momento donde ya podía lidiar con eso. Y en ese momento, en ese retiro, tiré los muros y empecé a ver lo que durante 10 años no quise ver. Empecé a sentir lo que durante 15 años, durante 10 años no quise sentir. Y yo se lo atribuyo al Espíritu Santo. Tenía muchas cosas bloqueadas por el tema psicológico, o sea, de recuerdos que que en ese momento no tenía, y a través de este retiro pude ver la película de mi vida. O sea, recordé toda mi vida, incluso con los momentos dolorosos que mi cabeza había bloqueado, para entender por qué era así, y por qué reaccionaba de esa manera, y por qué me pasaba esto. Y bueno, y lloré lo que no había llorado en 10 años. Yo creo que 2 días completos lloré, pero fue muy sanador. Y la razón por la que traigo este comentario aquí es porque llegando de ese retiro me di cuenta que aunque como familia estábamos viviendo el mismo suceso, no todos lo vivimos igual. Entonces regreso y Paulina, mi hermana, me dice, ¿cómo te fue? Muy bien. Oye, quiero hacer esto. Y me dice, sí. Y Paulina, al ser tan proactiva, muy inteligente, nos empieza a hacer una dinámica para no ir de golpe al tema. Hace una cajita y en esa cajita todos tenemos que escribir 2 cosas al día. Una cosa que estamos agradecidos por alguien de la familia y una cosa que hemos sufrido con alguien de la familia o por algo de la familia. Entonces pasaba toda la semana y el domingo nos sentábamos toda la familia a sacar los papelitos. Y a través de los papeles, oigan, ¿quién escribió este? Y empezábamos a dialogar sobre las cosas que estábamos agradecidos todos estos años y las cosas que habíamos sufrido. Entonces, a través de ese ejercicio... Qué bonita dinámica. Se empezó a crear un puente de comunicación emocional en donde mis hermanas, mi mamá, empezaron a platicar cómo habían vivido ese mismo suceso, pero de una forma totalmente distinta. De las cosas que volteabas y decías, no tenía ni idea. O sea, estamos bajo el mismo techo, viviendo la misma circunstancia, y yo no tenía ni idea que estabas viviendo eso. Un ejemplo, me pongo a mí de ejemplo, el tema de mi depresión y de mi vigorexia. Mis hermanas no sabían, estaban muy chiquitas para recordarlo, para entenderlo. Mi madre sí lo sabía, pero cuando yo lo comparto ahí, volteé a una de mis hermanas y me decía, yo no sabía que tú te sentías tan dolido y tan triste que pensaste en el suicidio. Yo decía, sí, o sea, gracias a Dios nunca lo llegué a cometer, pero sí llegué a pensarlo. Entonces, ese tipo de puentes de comunicación me pasó a los 25 años, 10 años después de empezar con estos conflictos de vida, justamente abonando lo que dices, el tener distintas perspectivas sobre un mismo suceso. Y esta experiencia también me ayudó muchísimo en el plano profesional, porque cuando entras a una empresa como consultor, el primer paso es el diagnóstico. Y por más que hayas atendido 50 empresas del mismo giro, cada una tiene su peculiaridad, su dinámica, su comunicación. Y esta parte de mi experiencia de vida me ayudó a entender eso, a no dar cosas por hecho, a escuchar muchísimo. A pesar de que esté en el mismo área, en la misma empresa, en el mismo proyecto, no quiere decir que lo estén viendo de la misma manera. Y obviamente aprendí una serie de metodologías sobre la cual implementamos esto en la consultoría, pero también de parte de mi vivencia personal, pues fui yo abonando este tipo de recursos y herramientas que fui aprendiendo. Sí, claro, y visto hacia atrás, en esa misma etapa, digo, hay una riqueza enorme, porque ¿cuántas personas estuvieron presentes para ti? Claro. Para tu mamá, para tus hermanas, para tu papá. No, y si te puedo decir, hay un comentario es, nosotros no seríamos los que somos si no fuera primero gracias a Dios y gracias a la generosidad de tantas personas. Y eso hay que verlo, hay que reconocerlo y hay que rendir tributo. Sí. Porque vamos en una dinámica y en un ritmo y vamos avanzando porque, y este es un comentario muy personal, pero estoy tratando como de transmitirte mi pensamiento después de escuchar esto que nos compartes. Estás pensando en sobrevivir, en estar, y nos olvidamos de muchas cosas o dejamos de ver detalles que ocurren. 100%. Que una vez que estás del otro lado de la frontera o de la situación,
puedes voltear hacia atrás y decir, hey, gracias. 100%. Y yo creo que esa conciencia yo se la debo a mi madre, porque mi madre siempre ha sido muy agradecida. Incluso en los momentos de carencia, aunque sea una cartita, un mensajito, a todas las personas que nos han ayudado siempre ha sido muy agradecida y siempre nos decía agradezcan. Entonces, no solamente lo viví con mi madre, sino que lo veo ahora y lo reconozco ampliamente. Las oportunidades que yo tuve de estudio se la debo en gran parte a otras personas, al esfuerzo y luego el esfuerzo que yo le metí. Pero el haber tenido esa oportunidad y que se abriera esa puerta se la debo a otras personas. El haber podido estudiar en el extranjero, bajo las circunstancias que yo estaba, si yo les hubiera enseñado el dinero en mi cuenta y les hubiera dicho dónde estudié, me hubieran dicho, imposible. Pero es que nada es imposible para Dios y los instrumentos de Dios, que somos las personas que actuamos generosamente por el bien de los demás. Pero ve qué hermoso, porque esto te ha formado un carácter de opciones y posibilidades y no de restricciones. Claro. Entonces hoy, cuando enfrentas una situación con esta forma, o sea, tu universidad no fue de 4 años. Tienes una universidad de 20 años. Y seguimos aprendiendo. Y sigues aprendiendo y en esta formación que tuviste de las situaciones adversas, encontrar lo positivo, encontrar no esa manchita en la pared, sino ese color blanco que es el muro completo, te da infinitas posibilidades. 100%. Y eso está increíble. Y trasladando eso al plano profesional, empiezo con esta empresa que es Garneri y posteriormente van saliendo más oportunidades, que son retos, pero retos grandes. Conocemos un empresario inversionista americano que nos dice, oye, porque empezamos también a hacer servicios de reclutamiento a través de la empresa de consultoría y otros servicios de recursos humanos, y nos dice, oye, ¿esto lo puedes hacer en Estados Unidos? Y yo dije, claro que sí. En ese momento no tenía ni idea cómo hacerlo, pero yo le dije, claro que sí, porque a ver, vas desarrollando ese callo, donde dices, oye, antes mis problemas eran así, luego fueron así, y de una u otra manera he podido salir adelante. Tienes datos de ti, de que lo puedes buscar. Exacto. Mira, no sé cómo, pero lo que sí estoy seguro es que voy a llegar a la solución y voy a saber perfectamente cómo. Entonces empezamos diálogos y se cierra la oportunidad de empezar una unidad de negocio en Estados Unidos. Abro mi primera empresa en Estados Unidos y nos dedicamos a temas de reclutamiento internacional, en donde buscamos talento en Latinoamérica para poder llegar a ayudar a las empresas en Estados Unidos a obtener ese talento. El problema de Estados Unidos es que tiene una pirámide demográfica volteada. La generación de nuestros padres decidió no tener hijos, entonces ahorita no hay suficientes personas que trabajen sobre todo en los blue collar jobs, que son los trabajos de mano de obra, ¿no? Entonces muchas de estas empresas decían, oye, necesito gente. Y este americano pues dijo, oye, pues yo te centro a todos los clientes, tú provees y ahí nos dividimos el business y todo. Entonces pues lo planeamos 3 meses y empezamos a ejecutar. Nos fue muy bien, bajamos inversión, llegamos a tener oficinas en 5 países, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá e Ucrania, 52 empleados, y llegamos a ayudar en 2 años a 2,500 personas. Y digo ayudar porque esto va ligado al propósito de mi plan de vida. Yo no quería hacer algo que fuera en contra de lo que yo ya había respondido, que es, yo estoy seguro que todo lo que tengo que hacer tiene que ser para el servicio de los demás a través de mis dones y cualidades. Entonces, este proyecto abonaba a eso. El problema migratorio que tenemos en Latinoamérica es inmenso. Con la guerra que está sucediendo entre Ucrania y Rusia es inmenso. ¿Cuánta gente no está solamente buscando una oportunidad? Dame una oportunidad de trabajar, de proveer para mi familia y te voy a responder. Entonces nosotros lo que hicimos fue darles esa oportunidad a esas personas que llegaran a trabajar con buenas empresas en Estados Unidos, legalmente obviamente, con sus permisos de trabajo, con todo, para que las empresas crecieran y estas personas tuvieran mejor oportunidades de trabajo. Entonces, así es como empieza esta empresa, que se llama Workforce Hope LATAM. Posteriormente,
pues como es una empresa muy política en el sentido de que estamos viendo los cambios políticos ahorita con la nueva presidencia, en donde está restringiendo ciertos caminos legales, está apretando otros y está creando otros, pues esa empresa sigue. Y seguimos con una base de, yo me atrevería a decir, como 58 clientes, la mayoría en Midwest, que son los estados del centro izquierda de Estados Unidos, pero también pudimos abrir ese abanico de oportunidades para otras áreas. Esa empresa me ha enseñado profesionalmente muchísimo a abrir fronteras, a hacer negocio internacionalmente, a hacer empresa internacionalmente. He aprendido de derecho fiscal, de contabilidad internacional, y me ha encantado los testimonios de las personas. Cuando llega una persona y entra en trabajo después de que su otra opción era el pollero, la persona que trafica con personas. Con el riesgo que implica. Con el riesgo que implica. Hemos ayudado a personas que tenían que cruzar el Darién. El Darién es la selva que hay entre Colombia y Panamá y la tenían que cruzar caminando para poder llegar al sur de México y posteriormente llegar a Estados Unidos. El Darién tiene una estadística horrible, que es de cada 10 mujeres que cruzan el Darién, las 10 son violadas. Es terrible. Entonces, si tú ayudas a una persona de manera legal a encontrar una visa de trabajo y puedes volarla para que llegue con trabajo y seguridad social, o sea, imagínate los testimonios, la gente hablándote para decirte muchas gracias, te enseñan fotos de su nueva casa, de su nuevo trabajo, y son trabajos de todo tipo. Hay una persona que era enfermera y empezó desde abajo en un hospital en Estados Unidos, limpiando pisos para poder aplicar la certificación de Estados Unidos, porque a pesar de que haya estudiado enfermería en otro país, en Estados Unidos, hasta que no pases la certificación, no eres enfermera ya. Y dijo, me vale. Empezó trapeando, luego subió a CNA, que es la asistente de las enfermeras, luego a LP, y luego, después de 2 años y medio de estudio, trabajo duro, llegó a ser enfermera. Y de estar ganando en México 10,000 pesos, hoy gana en Estados Unidos $90,000 al año. Te estoy hablando que gana 18 veces más lo que ganaba en México. En su profesión. En su profesión. Entonces, estas oportunidades son las que nos han hecho luchar por este proyecto, crecerlo internacionalmente y pues afrontar todos estos riesgos. Y la historia que les he estado platicando, que te he estado platicando, indirectamente me ha dado las herramientas para afrontar estos riesgos, para entender muy bien cómo manejarlos. Formado. Y digo, ahorita ustedes no lo saben, pero empezamos 1 hora tarde porque tuve un accidente, choqué de camino aquí al podcast y yo me reía por dentro porque decía, una raya más al tigre. O sea, este problemita tan pequeño que es un choque que se arregla con la aseguradora, no me va a quitar la paz del día. ¿Por qué? Porque tengo cosas más importantes. Y luego cuando ves el macromundo de los problemas que tienes en la vida, pues dices, pues ¿qué más da? Y gracias a Dios no pasó nada, estamos muy bien, por eso estamos grabando, pero esa perspectiva te va dando el afrontar cada vez más responsabilidad, el ser dueño de tus decisiones, el tener las herramientas y mecanismos también para saber personalmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, cómo afrontar esas situaciones. Hemos estado en situaciones de mucho estrés, por cuestiones políticas, financieras dentro de esta empresa, en donde la pregunta es, ¿y cómo las llevas? Y ahí es, ¿no dejas el ejercicio? Yo no dejo el ejercicio, no dejo la oración, porque sé que estas dos son mis anclas, mi ancla física y psicológica y mi ancla espiritual. Entonces, oye, no quiero, no puedo, no importa, no lo dejes. Oye, está terrible la semana por todo lo que tengo que hacer, pues con más razón. Entonces vas agarrando este tipo de herramientas que te van ayudando a pasar al siguiente nivel. Oye, comprendes que son situaciones y que las situaciones están externas a ti. Tú no eres la situación. Exacto. Son situaciones y al final son cuestiones separadas y como que la madurez te va dando ese entendimiento y vas encontrando las fórmulas para poder atenderlas. Ahí nace Partners LATAM. Claro. LATAM Partners nace como una necesidad a los cambios políticos que hay dentro de Estados Unidos. Nuestros clientes nos dicen, oye, fíjate que necesitamos contratar trabajadores remotos. Ahora al revés. Al revés, porque pues ahorita me da miedo traerlos internacionalmente porque no sé qué va a pasar con ellos. Entonces, así como empezamos la primera, empezamos la segunda. Claro que sí. Entonces, ponte a investigar qué necesitas tener tanto estructura fiscal, legal, contable para proveer ese servicio.
Entonces creamos esa estructura y empezamos a implementar este proyecto y hablando de las oportunidades y de la generosidad de las personas, me invitan a participar en un programa de la Universidad de Stanford para empresarios latinos en Estados Unidos. Y yo supe de este programa por un amigo en común que tenemos que nos lo presentó y apliqué y dije, bueno, pues se aplican y lo que fue, apliqué, quedamos y hasta beca nos dieron. Entonces fuimos a este programa que es Empresarios Latinos en Estados Unidos con una facturación de empresa pequeña mediana en Estados Unidos y ahí hice un bonche de relaciones. Hice muchas relaciones para entender mejor el mercado, para saber qué necesitan y también para ayudarles, porque escuchándolos con la perspectiva que tenemos de México y Latinoamérica, Colombia incluso, ¿cómo te puedo ayudar? Y así fue con ¿cómo te puedo ayudar? Que LATAM Partners ha crecido. LATAM Partners tiene un potencial tremendo porque muchas de las empresas en Estados Unidos tienen miedo de contratar internacionalmente porque es como si te casas con alguien por correo o por llamada, ¿no? De que hablas con alguien y oye, me cayó súper bien, me quiero casar con ella. No, espérame. Por Zoom. Exactamente, invítala a salir o invítalo a salir. Entonces la oportunidad de tener primero un año trabajo remoto, que trabajen para ti en los puestos que se pueden, ¿no? Y en los que son más manuales, que se capaciten, que te entregue proyectos, que desarrolle, y sobre eso ya decides, oye, sí lo quiero llevar a Estados Unidos. Entonces, este híbrido les ha encantado. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poderles ofrecer esta solución a las empresas en Estados Unidos, de poder trabajar primero remoto, salir, como diríamos en el argot de relaciones, conocerse y después decidir juntarse. Entonces, oye, sí me gusta cómo trabajas, me gusta tu ética profesional, me encanta cómo llevas estos proyectos, tienes el conocimiento, ahora sí vente a trabajar conmigo y les extienden una oferta de trabajo en Estados Unidos y sobre eso nosotros ya les ayudamos con todo el proceso legal. Qué maravilla, qué maravilla. Híjole, hay tantas cosas que platicar. Hay tres cosas que me gustaría abordar rápidamente. Claro. Acabas de hacer tu último emprendimiento y yo creo que uno de los más importantes en tu vida. Te acabas de casar. Sí, sí, la verdad es que, híjole, perdón si se hace largo el podcast. Les platiqué anteriormente que a los 18 años yo supe que me iba a casar. Entonces tuve convicciones muy claras. Yo sabía, o yo creo, en Dios, como se los he dicho, y yo sabía y creía que Dios me estaba preparando una mujer para mí. O sea, no puedo decir perfecta porque no existe nadie perfecto, pero una mujer con la que realmente pudiera crear un proyecto de vida que le agradara. Entonces yo tuve 7 novias, fui muy noviero. A todas esas novias las quise, pero con la concepción de que el noviazgo siempre se va a acabar. O sea, el noviazgo tiene 2 salidas. O terminas la relación o te comprometes para casarte. Entonces yo desde muy chico entendí que el noviazgo era una preparación para el matrimonio y tiene salida. O sea, no hay de más. O terminas esa relación o te casas. Y durante mis noviazgos fui cuidando mucho el tener presente esto. Claro que disfrutamos muchísimo conociendo a la otra persona, uno creciendo y conociendo. En esto que les platico de mi vida, pues tuve novias que me apoyaron muchísimo, a las que les agradezco muchísimo, que en esas etapas de mi vida hayan estado conmigo porque fue un regalo de Dios el poderla tener junto a mí para poder sobrellevar lo que estaba llevando en ese momento. Todas ellas han sido grandes pilares, grandes personas que me han empujado. Yo siempre he dicho que he tenido la fortuna de salir o tener novias extraordinarias. O sea, no tengo una que me arrepienta y diga, esta me tiró para abajo. Al contrario. Crecido juntos. Exactamente, con todas para arriba. Pero llega un punto donde yo entendí que todo el amor no basta. Que había que tener una conjunción en el proyecto de vida. Había que sí tener el amor y también una base sólida de inteligencia emocional. Entonces, cuando yo conozco a Paloma, la conozco, la veo, me encanta, se me hace guapísima y como 2 meses después la invito a salir. La invito a salir y en esa primera cita
por la plática que tuvimos, yo supe que me iba a casar con ella. Suena muy cliché, suena muy romántico de película, pero de verdad, o sea, yo la veía, me gustaba físicamente, que para el hombre le entra el amor por los ojos. Segundo, me gustaba y me impresionó la madurez que tenía. Cómo sabía qué quería de su vida, qué no quería. Me impresionó su madurez emocional. Ella cómo sabía y había identificado mucho qué son las cosas que le costaban y cómo lo comunicaba. Y luego el tema del sentido del humor, de las cosas que nos gustaban en el día a día. Entonces yo dije, ella es. Seguimos saliendo durante un año, bueno, fuimos novios y luego un año de novios, y en ese año pues eran confirmaciones, y vas viviendo más tiempo con ella, te vas dando cuenta de lo que no le gusta, te vas dando cuenta de los defectos, ella se va dando cuenta de mis defectos, y ahí la pregunta es, ¿puedes el resto de tu vida con ellos, sí o no? Y yo, gracias a Dios, con los de Paloma, sí puedo. Y al contrario, nuestros defectos no son en el mismo sentido, entonces nos podemos ayudar mutuamente, con humildad, con generosidad, con servicio. Y, y ella solo me pidió una cosa. Oye, el día que, ya habíamos hablado de casarnos, el día que me des anillo, por favor, que no sea antes de un año de novios. Yo quiero un año de novios. Entonces, el día que cumplíamos un año de novios, fue cuando le di el anillo. No quise perder ni un día más ni un día menos. Cumplí mi palabra y ese día nos casamos, ese día nos comprometimos. 8 meses después nos casamos. Y hoy ha sido un camino increíble. Pero aquí quiero apuntalar simplemente un comentario. La importancia de tener a tu lado una mujer que te empuje en tus sueños. Hoy, como lo has mencionado y lo hemos platicado, pues soy emprendedor. Y el emprendedor hay veces que se tiene que apretar el cinturón. Y hay veces que tiene que trabajar horas extras. Un amigo me decía, yo quiero tener mi propio negocio para tener mi propio horario. Y yo me reía porque le decía, compadre, pues tu propio horario del baño. Porque, o sea, la gente que trabaja con nosotros en la empresa trabaja sus 8 horas. Y a veces nosotros trabajamos 10, 12, incluso fines de semana, por sacar proyectos, por entender mejor situaciones, o más. Entonces, ha sido muy comprensiva y entiende perfecto que estamos en esta etapa, y me encanta que ella diga estamos, porque me dice, sí, tú eres emprendedor, pero yo estoy contigo. Y yo estoy de acuerdo en que estés haciendo esto. Y yo es más, quiero y te empujo a que estés haciendo esto. La semana pasada tuvimos un evento que participamos en la Universidad de Stanford, que fue un congreso muy importante donde fuimos patrocinadores de LBAN, Latino Business Action Network, el programa donde participamos. Y yo le dije, oye, ¿me acompañas? Y me dijo, sí, claro. Y ella me acompañó. Y no solo me acompañó, se uniformó y fue la principal promotora de la empresa. Entonces fue una experiencia padrísima porque no estamos divididos en nuestro proyecto de vida personal. O sea, cada quien tiene su proyecto de vida, pero nuestro proyecto de matrimonio encaja. Y una recomendación para los jóvenes es, si estás recién casado, tienes menos de 5 años de casados, si a la empresa le dedicas KPIs, objetivos semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, tu empresa más importante, que es tu matrimonio, que es tu esposa, que es tu vida familiar, ¿cuánto le dedicas? ¿Cuántos? Digo, obviamente a la esposa, si le dices te voy a poner un indicador, se va a enojar, no le digas eso. Pero sí, ¿cuántas cenas has hecho en tu casa, en tu departamento, para decir, oye, ¿cómo estamos? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué quieres? ¿Cómo quisieras terminar el año? ¿En qué te puedo ayudar? Esos diálogos, Esos ¿no? diálogos, que ayudan. Fíjate que me traes a la mente una idea de... Esto digo, en esta conversación es muy rápido. Estaría increíble después compartirnos estas anécdotas y esto. Yo conozco un poco de esa historia y vale la pena hacer un espacio para dedicarnos un tiempo a compartir justo cómo viviste esta situación, qué decisiones tomaste, tal que quizá puedan darnos una perspectiva distinta de una decisión tan importante como es pues el decidir desde cómo ves el matrimonio, ¿no? Claro. Y cómo pues es el tomar esa decisión tan importante. Yo los conozco a los dos, la verdad es que los estimo muchísimo, me parecen una pareja muy bonita, excepcional, de unos valores hermosos. Yo creo que hay una fusión ahí muy bonita y les auguro mucho éxito, que sé que lo están teniendo. Ay, gracias.
nos conocimos estudiando. Sí. Nos conocimos y este es el segundo tema que no quería dejar pasar. Creo que por todo lo que nos has compartido, la formación académica, el estudio, el aprendizaje, también han venido a la par en tu historia. Sí. Y bueno, pues nos conocimos en USEM, que es la Unión Social de Empresarios Mexicanos, estudiando el DIFOSO, que es el Diplomado en Formación Social. Ahí compartimos. Yo era del bando de los rudos, tú eras del bando de los técnicos. Sí. Broma local ahí, pero ¿cómo ahora influyó en ti y en lo que tú estás haciendo haber participado en ese diplomado específicamente, el participar en esa comunidad? Híjole, para mí el conocer la USEM me ayudó muchísimo, o sea, me dio muchísima esperanza y me dio muchísimo gusto que estemos haciendo las cosas buenas profesionalmente. Una anécdota rápida familiar, mi papá fue miembro de la USEM en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo les platico a mi familia que yo estoy con la USEM y que voy a tomar el DIFOSO, mi papá me dice, yo ya lo tomé, yo fui de parte de la USEM. Y él estuvo hace 30 años en la Ciudad de México, donde le tocó conocer a don Lorenzo y a otras personas que son parte del comité fundador de la USEM. Me enseñó sus fotos, sus libros. Entonces, también fue un vínculo muy padre con mi papá, el poder tener la USEM. Él nunca me lo había platicado hasta que yo le platiqué que lo iba a tomar y fue un vínculo muy padre por ese sentido. El DIFOSO. El DIFOSO para mí... Perdón, tu papá está en tu casa ahora ya, después de toda la situación que nos compartes y todo el tema, está en tu casa y están conviviendo y toda esta parte. Sí, mi papá ya está en la casa desde hace unos años, tiene trabajo, vive con mi mamá en la casa. Ese es un tema porque ha sido difícil la readaptación tanto para mi papá. El adaptarse nuevamente a la entre vida todos, cotidiana, ¿no? Porque pues ya llegaron en etapas distintas de su vida. Cuando hablo todos. de este tema, mi papá, cuando le sucede esto, su celular era un Nextel de pip pip, no sé si se acuerdan, y traía su beeper en el cinturón, donde le llegaban los mensajes. Sale y ya están los iPhones. O sea, incluso en el tema de la tecnología cambia 180 grados para él. Él dice, estoy viendo, ¿cuál es el programa que le gustaba donde sale Spock? De Star Trek. Star Trek. Estoy viendo una serie de Star Trek en 15 años me metí en la congeladora y salgo y veo esto. Entonces, incluso para eso, para él fue un shock. Y pues obviamente la readaptación también familiar. O sea, el volver a tomar el rol de hijo, el volver a tomar el rol de padre, mi madre el tomar el rol de madre, mis hermanas. Entonces, ese es todo un tema que gracias a Dios ha ido trabajando de manera bien. Hoy están mis papás viviendo juntos. Para ellos fue volverse a conocer. O sea, el amor estaba, pero pues es donde digo, no basta. O sea, tiene que haber una disposición a el entendimiento y a la entrega y a, oye, pues ahora tenemos esta otra edad, tenemos esta otra circunstancia, ¿qué vamos a hacer? Y sí, pues ya mi papá está en la casa, por eso pude platicar con él el tema de la USEM, y posteriormente el DIFOSO para mí fue un parteaguas en mi vida profesional por 2 razones. La primera, el tema de conocer una comunidad de empresarios que tienen los mismos objetivos que yo. Hay veces que cuando persigues como empresario proteger tus valores, cuidar tus ideales y al mismo tiempo servir a los demás a través de la empresa, en el mundo empresarial en el que nos encontramos es difícil encontrarlo. No digo que sea imposible, hay muchos y muy buenos, pero yo no había conocido una comunidad en donde fuéramos los más. Entonces llego al DIFOSO, a la USEM, tomo el DIFOSO y me encuentro con un grupo de empresarios de distintas industrias, tú y yo estamos en distintas industrias, que tenían los mismos objetivos, que estaban buscando los mismos valores, entonces yo decía, wow. Y en segundo lugar, en el tema formativo, el tener las bases para poder sustentar profesionalmente en lo que yo hago, por qué es bueno cuidar a tu colaborador, por qué es necesario cuidar a tu colaborador, por qué es más caro no cuidarlo. El entender desde el principio de la doctrina social cristiana cómo la iglesia no lo dice por buena, sino lo dice por un concepto antropológico de cuidado del hombre. Entonces, si tú cuidas al hombre y tú no es que seas paternalista, porque en México somos muy paternalistas, sino que le das lo justo y también lo que en justicia merece y aportas al bien común, oye, pues tu sociedad cambia radicalmente.
Sí. Entonces, esas dos cosas. Y logras el equilibrio que no es fácil lograr entre una empresa socialmente responsable, plenamente humana y además rentable. Claro, ¿no? y ese es el reto. Y después de UCEM y en el diplomado, y esto no quiero dejarlo pasar, porque nos colgarían, sino coincidimos en un mastermind. Correcto. ¿No? Saludos a los muchachos, al buen Ramón, a Santi, a Lalo, al Richard. El mastermind, ¿cómo ha venido a influir en tu vida? El mastermind, esta dinámica que tenemos una vez al mes, que ya la llevamos haciendo creo que 2 años, o por ahí, a mí ha cambiado muy radicalmente en cuanto a bien mi vida, por 2 razones principalmente. La primera es que en nuestro mastermind tenemos personas en distintas etapas de vida. Habemos 2, digamos, empezando 30, la vida empresarial, los 2 somos emprendedores. Hay 2 en los 40 con hijos pequeños que también son medio emprendedores y traen, y pues ustedes, ¿no? Que ya están en los 50 de acá, pero tienen otra etapa de vida, tienen otra edad de los hijos, otro camino recorrido, y eso a mí se me ha hecho súper enriquecedor. O sea, tanto nosotros aprender de ustedes como ustedes de nosotros. Entonces el primer punto es estar con gente que admiras, porque si estás con personas, en un grupo de 5 personas, si tú eres el más inteligente, sobran 4, o sea, casa ahí. Yo en el mastermind estoy con personas que en su integralidad, en su vida, yo los admiro. Y eso me ha hecho enriquecerme brutalmente, porque es como cuando el niño dice, de grande quiero ser como tú. Yo los veo, los escucho, aprecio muchísimo sus consejos, porque parte de la dinámica de Mastermind es que compartas una problemática y que te aconsejen. Sus consejos para mí son de los más importantes, los que más tomo en serio, porque sé que me quieren, sé que tienen la experiencia y los admiro. Entonces, en primer lugar eso, esa comunidad de amigos con la cual puedes dialogar y puedes tener esa retroalimentación saludable y honesta sobre cómo mejorar ciertos aspectos de tu vida, tanto el profesional como la salud, como el personal, you name it, ¿no? Porque son 8 pilares ahí según la metodología. Y en segundo lugar, es un tema de accountability, que esa palabra en español es compleja, pero es el poder ser responsable de mis objetivos, el poder llegar cada mes y decirte, yo me comprometí a esto fue lo que hice, entre nosotros, ¿no? Y ese tema me empuja a realmente sí trabajar en eso. Porque hay veces donde uno se lo propone, ¿no? Típico año nuevo, pones tus objetivos y empieza el primer mes, vas más o menos, el segundo menos mal que bien y el tercero ya se te olvidó. Y dejas de hacerlo. Pero aquí, al ser un ejercicio constante de mes a mes, donde tienes un objetivo anual y lo divides en objetivos, subobjetivos mensuales, te obliga a ser accountable. O sea, a responder por esas responsabilidades. Entonces dices, a mis amigos, a la gente que admiro, a mis compañeros de Mastermind, no les puedo quedar mal. Pero principalmente porque no me puedo quedar mal a mí. O sea, ellos no me dicen, ay Archie, ¿por qué no hiciste esto? Porque sea una tarea, sino porque me quieren ver bien a mí. Me quieren ver a mí saludable, me quieren ver a mí cerca de Dios, me quieren ver a mí con un proyecto profesional que me realice como persona, que sea retador, que crezca, con una vocación clara, con una salud financiera en la cartera, porque también nos damos consejos de, a ver, estás gastando mucho, o compadre, piénsale más en el ahorro. Y esa integralidad es la que a mí me encanta. Está increíble y es mutuo. Creo que entre todos nos cuidamos y lo traigo a la mesa porque la recomendación de buscar tener mentores, tener un buen equipo de vida, que te vayas acompañando, que vayan sumándose, hace la carga más ligera y hacen el camino más emocionante, porque también te van retando y te vas aceptando ese reto. Entonces parece como que esa experiencia ha sido muy bonita y literal para toda la vida. Sí. Para toda la vida. Entonces yo igual agradezco mucho esa oportunidad de convivir con todos ustedes, esa bonita experiencia de
del mastermind y de participar en el difoso. A tu familia, para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría compartir con ellos? Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanas. A mi familia, a mis padres y mis hermanas, pues es un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que me han dado, por el esfuerzo que han hecho por la familia. O sea, algo que nos dicen mucho y yo se lo agradezco a Dios y al trabajo de cada miembro de mi familia es que somos una familia muy unida, a pesar de las adversidades, porque pudimos haber tomado caminos bien distintos, pudimos habernos fragmentado. A pesar de las adversidades somos una familia muy unida y eso pues, se debe a lo que cada quien ha puesto porque es lo que cada quien quiere de su familia y por gracia de Dios. Entonces agradecerles por ese amor, ese cariño, esa cercanía, esa escucha, esos momentos difíciles que hemos vivido juntos y decirles que nunca dejemos de confiar en Dios y nunca nos olvidemos de voltear atrás y ver los milagros que ya hizo. Porque luego estamos viviendo dificultades presentes y se nos olvida todo lo que ya hizo. Y para mí, el tener la oportunidad de platicar todos los días por WhatsApp o por llamada con Mariana, mi hermana, es un recuerdo de ese milagro. El poder hablar con mi papá, escribirle un WhatsApp, una llamada, es un recuerdo de ese milagro. El poder estar con mi mamá, con mis hermanas, el irnos de vacaciones juntos, el tener una comida. Mi actividad favorita en la vida es la carne asada y la sobremesa. Y si alguna vez me preguntaron, ¿cómo te imaginas el cielo? Y yo, es una carne asada con una sobremesa eterna con mi familia y la gente que más quiero. O sea, eso. Entonces agradecerles por haber hecho de nuestra familia esto y recordarles que nunca se nos olvide de dónde venimos y que nunca se nos olvide los milagros que han sido obrados con nuestra vida, para que en las dificultades presentes y las que están por venir no caigamos en la tentación de tirar todo por la borda. Qué bonito, qué bonito. ¿A Paloma? A Paloma, también palabras de agradecimiento por aguantarme en el emprendimiento, sé que es en conjunto, pero sobre todo el decirle que no pude haber escogido mejor compañera de vida, mejor esposa, que la admiro muchísimo, es una mujer súper trabajadora, súper comprometida con los demás, con sus proyectos, que me encanta todo lo que hace y que siempre estamos juntos, que sus proyectos y mis proyectos, aunque son proyectos individuales, la admiro muchísimo por tenerlos, la respaldo siempre y que vamos a caminar por esta vida juntos. Entonces, palabras de agradecimiento y admiración para ella. Qué bonito, qué bonito. ¿Tienes a tus abuelos? Sí, bueno, a mis maternos. Mi abuelo materno tiene 94 años. Mi abuela, no estoy seguro porque desde los 70 años cumple 70. Entonces ella misma no y así seguirá. Y así seguirá de 70, perfecto. pero si no me caben, si no tengo ¿Qué mensaje les quieres decir a ellos? Ay, joles. A mis abuelos les quisiera decir que gracias por el ejemplo, gracias por el apoyo, gracias por el cariño y gracias por cuidarnos siempre. Mis abuelos, pues ya al ser personas que han vivido, tienen más de 60 años de casados, una larga trayectoria, han tenido también experiencias difíciles, complejas y unas muy buenas. Y ante las adversidades me han dado los mejores consejos. Me han dado a mí y a mi familia, a mis papás, a mis hermanas, un apoyo y un cariño sincero. Yo de hecho admiro mucho a mi abuelo en la parte familiar, en la parte personal, en la parte profesional, y me da mucho orgullo decir que soy su nieto. Entonces agradecerles por todo lo que han hecho y que los amo mucho. Qué bonito. Archie, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo tu tiempo, el que nos compartas tu historia. Hay mucha juventud en tu vida, hay mucha sabiduría y hay grandes expectativas. Que yo sé que el disfrutar del camino es tu prioridad y sé que vas a hacer y vas a seguir haciéndole el bien a mucha gente. Te agradezco muchísimo el que nos compartas, que nos
tu historia a mí en lo personal me inspira mucho. Te conozco, pero cada vez que conversamos dejas algo en mí que me ayuda, sin duda, a buscar ser mejor ser humano. Te lo agradezco mucho, te lo aprecio y te felicito. Y pues vamos a seguir adelante. Pepe, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Con todos los que nos escuchan, gracias. Es recíproco. Yo también te admiro y me encanta platicar contigo. Y pues vamos a seguir adelante, construyendo juntos. A lo que sigue. Venga, muy bien. Muchísimas gracias, Archie.